Bueno, pues aquí estamos. Esta es la interfaz de OmniFocus. Vosotros seguramente aquí en el buzón de entrada tenéis varios proyectos que a su vez contienen acciones referentes tanto a OmniFocus y su página web del grupo OmniGroup como al método de David Allen Getting Things Done. Yo, para facilitar un poquito la labor desde el principio, he decidido borrar esas acciones y proyectos. Bueno, como veis, la interfaz es bastante sencilla, lo cual es muy loable, puesto que nos va a facilitar mucho la labor. Contamos con una barra de herramientas. Además, esta barra de herramientas la podemos personalizar, como es característico en muchos de los programas que se están realizando hoy en día para el sistema operativo OS X. Para ello, simplemente botón derecho, personalizar barra de herramientas, y aquí ya tendríamos pues una infinidad de iconos con los que poder hacer esta barra mucho más atractiva a nosotros. Lo iremos viendo. No hay prisa. Además de ello, tenemos dos partes bien definidas en lo que es el escritorio de la aplicación. En una de ellas vamos a poder tener ya sean todos nuestros proyectos o contextos, y en la otra parte tendremos todo un listado de acciones y proyectos. De momento está en blanco, pero veréis como poco a poco va a ir tomando forma. La mejor manera en la que he pensado que podemos aprender a utilizar OmniFocus es simplemente realizando todas aquellas tareas que son habituales con el uso de la herramienta. Por lo tanto, lo primero que os voy a enseñar es un listado que también vais a poder verlo en la página web con todas aquellas acciones que son habituales en OmniFocus. Este listado lo he creado gracias a toda la información que tenemos disponible en la página web de OmniGroup, así como del manual de OmniFocus, que aunque está en inglés, es bastante intuitivo y fácil de seguir. Bien, vayamos con el primer punto del listado. Hablábamos de la creación de un proyecto. OmniFocus nos permite varias formas para crear los proyectos. Una de las más habituales es poniéndose en la vista proyectos, como habéis visto aquí, proyectos. Hacemos clic en el símbolo más y ya tenemos proyecto 1. Es así de sencillo. Volvemos a hacerlo, más proyecto 2. Otra manera de poder crear proyectos en OmniFocus es mediante el atajo de teclado Command, mayúsculas o Alt y letra N. Nombre del proyecto, proyecto 3. Así de fácil. También vamos a poder crear proyectos desde el buzón de entrada. Cuando nosotros aquí en el buzón de entrada hayamos incluido todas aquellas cosas que tenemos en la cabeza, cosa 2, cosa 1, cosa 3, y consideremos, etcétera, que por ejemplo la cosa 2 no es una acción individual, sino que es un proyecto y lo podemos desarrollar, simplemente la vamos a seleccionar, como habéis visto, toma aquí el color, este tono de fondo azul, y pulsando sobre el botoncito, este puntito negro que tiene aquí, la vamos a poder arrastrar a la biblioteca, con lo cual ya tenemos creada también de esta manera un proyecto con esta cosa 2. Bien, ya hemos visto cómo crear nuevos proyectos. Ahora vamos a ver cómo añadir acciones a estos proyectos. Como sabemos, vamos a añadir acciones a un proyecto siempre que necesitemos realizar alguna cosa para avanzar en el mismo. La mayoría de las veces vamos a añadir acciones mediante la ventana de entrada rápida. ¿Y eso qué es? Bueno, cuando estamos en OmniFocus tenemos la posibilidad de mediante un atajo de teclado, que en mi caso es Control Alt barra espaciadora, de lanzar, como veis, una pequeña ventana en la que podemos añadir acciones. Por ejemplo, acción 3. Si esta ventana la cerramos con la tecla Intro, esa acción automáticamente queda incluida en el buzón de entrada, ya veis, sin ningún tipo de contexto, proyecto asignado, ni fechas, ni nada, simplemente la acción. De esa manera, lo que vamos a conseguir es crear varias acciones e incluir cosas que después podremos asignar a los proyectos. Por ejemplo, tenemos en el buzón de entrada ahora mismo 4 cosas, ¿no?
De ellas consideramos que tanto la cosa 1 como la cosa 3 corresponden al proyecto 1. Pues bien, simplemente tenemos que arrastrar. Pulsamos sobre el botoncito negro y arrastramos sobre el proyecto 1. Pulsamos sobre el botoncito negro, arrastramos sobre el proyecto 1. Y si hacemos clic en el proyecto 1, veremos que se compone de estas dos acciones, de la cosa 1 y de la cosa 3. Así de fácil es añadir acciones a un proyecto. Además, cuando estemos revisando el proyecto, si hacemos clic e intro, vamos a poder seguir añadiendo más acciones. De tal modo que podemos ir completando o simplemente eliminando aquellas acciones que ya no consideremos que forman parte de ese mismo proyecto. Otra forma en la que vamos a poder añadir acciones es mediante este icono que tenemos aquí en la barra de herramientas, añadir acción. Cuando nos colocamos encima de un proyecto, hacemos clic y ya podemos seguir añadiendo acciones a nuestro proyecto. Si estamos en la biblioteca y tenemos una visión general de los proyectos y acciones que necesitamos ejecutar, simplemente colocándonos sobre aquel proyecto que queramos modificar, añadimos acciones. Es así de sencillo. Cosa 2 del proyecto 2. Ya veis que la manera en la que utilizamos OmniFocus es muy intuitiva, lo cual hace que esta herramienta sea muy potente para lo que es la organización personal. A veces tendremos la necesidad de adjuntar información o un documento a una acción o proyecto. Para ello usaremos el icono de nota con un clip, este que tenemos aquí al final, y podemos verlo tanto en los proyectos, aquí veis que tengo seleccionado un proyecto, y este icono que estoy seleccionando con el ratón es el que estamos haciendo referencia, nota con un clip, que existe en proyectos y en acciones. Muy bien. Por defecto, tan solo vamos a poder crear un link al documento que vayamos a adjuntar, pero si queremos que ese documento se guarde en la copia de seguridad que realiza OmniFocus, para ello tenemos un par de mecanismos que vamos a ver a continuación. Si por ejemplo aquí en cosa 2, proyecto 2, queremos adjuntar una imagen, pulsamos sobre el icono, se nos despliega esta barrita y ahora dentro de lo que es nuestros documentos buscamos aquel archivo que queremos adjuntar, que ya hemos dicho que es una imagen, y la arrastramos. ¿Lo veis? Aquí estamos arrastrando este documento dentro de lo que es la acción. Aquí lo tenemos. Si, como decíamos, pulsamos el botón derecho y seleccionamos adjuntar archivo, nos va a desplegar este menú en el que vamos a poder seleccionar, por ejemplo, la carpeta documentos, dentro de documentos los vídeos y aquí pues el logo, y le podemos decir aquí integrar el archivo en el documento. Si tomamos esta opción, integrar el archivo en el documento, este documento no solo va a ser un link, un acceso directo a esta acción cosa 2, sino que va a integrar OmniFocus, va a integrar ese documento dentro de lo que es la cosa 2. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si nosotros movemos el documento de su ubicación original, OmniFocus no va a ser capaz después de volver a generar ese link y por tanto encontrar ese documento. Mientras que si lo hacemos de esta manera, adjuntar archivo, integrar archivo en el documento, ese documento queda integrado y por lo tanto se va a guardar con OmniFocus cuando realice la copia de seguridad. Bueno, para no perder el norte en los proyectos y saber siempre cuál es la acción siguiente que debemos de cumplir para seguir avanzando, OmniFocus distingue dicha acción con el color púrpura. Esta característica es muy útil, sobre todo cuando estamos realizando acciones y queremos avanzar en los diferentes proyectos que tengamos activos en un momento dado, puesto que nos va a permitir poder centrarnos tan solo en aquellas tareas necesarias para completar el proyecto, sobre todo si se trata de proyectos secuenciales. Es decir, aquellos que para ser completados debemos de realizar una tarea después de otra. Aquí en el proyecto 1 estáis viendo que cosa 2, que sería la primera acción a desarrollar, está en color púrpura. El resto están en tono negro. Aquí veis dos flechitas paralelas que indican que proyecto 1 es paralelo.
si le pulsamos sobre el icono, vemos dos flechitas hacia abajo que indican que proyecto 1 pasa a ser secuencial. La diferencia es que cuando un proyecto es paralelo, todas sus acciones o cosas no dependen unas de otras. Por ejemplo, si uno de nuestros proyectos es ir a hacer la compra y necesitamos comprar cosa 1, cosa 2 y cosa 3 y cosa 4, cuando estemos en la tienda no vamos a ir una cosa detrás de otra. Podremos elegir qué coger en cada momento. Eso es un proyecto paralelo. Secuencial indica que tenemos que hacer una cosa detrás de otra. Por ejemplo, en el proyecto 2, imaginemos que tenemos que hablar con Miguel. Y una vez que hemos hablado con Miguel, tenemos que exponer las conclusiones. En este caso, primero tendremos que hablar con Miguel y si no hablamos con Miguel no podremos exponer las conclusiones. Por tanto, este proyecto 2 será un proyecto secuencial, donde cada una de las acciones estará disponible una vez que realizamos la acción previa. Las acciones en un proyecto pueden ordenarse de manera jerárquica, lo cual es muy útil para aquellos proyectos con un cierto grado de complejidad, como por ejemplo realizar el plan de acción de mi empresa. Además, esta característica de las acciones nos va a permitir poder dividir una acción en diferentes subacciones, sin necesidad, por tanto, de crear un nuevo proyecto para completar dicha acción. OmniFocus tratará esa acción con subacciones como una unidad. Vamos a ver un ejemplo. Creo que va a ser la manera más sencilla. Añadimos un nuevo proyecto que va a llamarse Plan de Acción Empresa 1. Muy bien. Empezamos a añadir acciones dentro de lo que es este plan de acción empresa. La acción 1, acción 2 y acción 3. Para que este ejemplo sea un pelín más claro, una de las acciones le voy a poner desarrollar el plan comercial. Y esta otra que tengo aquí, desarrollar el plan financiero. Bien, para desarrollar el plan comercial tendré que hacer varias cosas. Por ejemplo, tendré que realizar estadísticas vendido, hablar con los comerciales, etcétera. Ahora, para desarrollar el plan financiero, bueno, cuando me veis que le doy al intro y se me queda una de las acciones en blanco, lo único que hago para quitarla es darle a suprimir. Quizás no os lo haya explicado antes porque estoy muy acostumbrado a utilizarlo y a veces no me doy cuenta. Bueno, como os iba diciendo, dentro de desarrollar el plan financiero, pues puedo hacer un imprimir el balance de situación, por ejemplo, hablar con el contable. Y bien, creo que para desarrollar el ejemplo sobre acciones en grupo tenemos suficientes. El plan de acción de empresa. Este es el proyecto. Las acciones o cosas que debemos de realizar para completar el proyecto. Acción 1, 2, 3, desarrollar plan comercial, realizar estadísticas, etc. Pero esta de aquí pertenece a desarrollar plan comercial. Y esta de aquí también pertenece a desarrollar plan comercial. Por ello, pinchando en este puntito negro que tenemos aquí justo al lado, las selecciono y las arrastro. Además, una vez que están dentro, las puedo mover una encima de la otra, dependiendo de cómo quiera ejecutar estas acciones. Además, voy a decirle que esta acción es secuencial, es decir, si no realizo las estadísticas, no podré hablar con los comerciales. Perfecto. Dentro del desarrollo del plan financiero, hacemos lo mismo. Imprimir el balance de situación y hablar con el contable también es algo que en este caso también va a ser secuencial y lo vamos a tener disponible. Esto es lo que se conoce como acciones en grupo que a su vez contienen subacciones. Ya veis que es una manera muy sencilla. Os recomiendo que lo uséis. Os recomiendo que os acostumbréis a trabajar así, más que terminar aquí con una infinidad de proyectos que al final lo único que van a hacer es liarnos. Esta opción es mucho más interesante. De la misma manera que organizamos los archivos en carpetas o como habéis visto aquí, las subacciones dentro de acciones,
También podemos organizar los proyectos y las acciones en OmniFocus. Para ello, creamos las carpetas, pulsando el icono situado en la parte de abajo a la izquierda. Este iconito que tenemos aquí con el más carpeta nos va a permitir crear carpetas. Por ejemplo, estas son de la empresa MacCompass, ¿de acuerdo? Además, tenemos otra carpeta que se llama Oficina y otra carpeta que se llama Exterior, ¿de acuerdo? Pues ahora, por ejemplo, el proyecto 1 pertenece a Oficina, pero Oficina quiero que pertenezca a la empresa MacCompass. Luego, el proyecto 2 pertenece a Exterior. Exterior es una carpeta independiente y el proyecto 3 está en MacCompass, pero no pertenece a Oficina. Ya veis que es sencillo manejar y poder organizar todos nuestros proyectos dentro de carpetas. Podemos hacerlo de la manera que queramos. Las acciones y proyectos pueden tener además fecha de inicio, que determinará el momento en el que se activen, y también fecha de vencimiento. Para asignar las fechas podemos hacer clic en el icono de inspectores, teniendo seleccionada aquella acción o proyecto a la cual vamos a asignar una fecha. Por ejemplo, estamos en el proyecto 1 y queremos que cosa 2 empiece con una fecha determinada. Bueno, seguramente vosotros estas opciones no las tenéis disponibles. Os voy a explicar cómo las he conseguido tener aquí disponibles. Dentro de lo que es la barra de herramientas, aquí en visualización, si pulsamos, automáticamente se nos despliega todo lo que son unos selectores para poder filtrar los proyectos, agrupaciones, ordenaciones, etcétera. Todo esto son filtros que vamos a ver más adelante y que son muy útiles a la hora de organizarnos todos los proyectos y acciones. Además, con el icono de visualización desplegado, nos viene aquí una barrita que, como veis, si pulso el botón derecho, nos permite seleccionar qué columnas van a estar disponibles. Proyecto, contexto, estimación. Estimación hace referencia a la fecha, el tiempo, que se estima que vamos a tardar en realizar una acción o un proyecto. Fecha de inicio, fecha de vencimiento, fecha de finalización. Podemos manejarlo como queramos, como estáis viendo, y podemos dejarlos todos seleccionados o solo aquellos que nos interesen. Bien, de esta manera es como vamos a poder tener aquí visible las fechas. Como os iba diciendo, para ponerle una fecha de inicio, por ejemplo, a la cosa 2 dentro del proyecto 1, tan solo tendremos que venirnos aquí donde pone inicio, la columna, pulsar y seleccionar aquello que nos interese. Además, OmniFocus incorpora un reconocimiento de fechas inteligentes mediante el cual podremos crear las fechas rápidamente. Por ejemplo, si cosa 2 tiene una fecha de inicio de dentro de 2 días, poniendo aquí 2D, ya veis que lo que hace OmniFocus es crear la fecha para dentro de 2 días. Os aconsejo que trasteéis un poquito esto de las fechas porque es muy interesante. Sobre todo cuando estemos trabajando en profundidad OmniFocus con Getting Things Done, con el método. ¿Por qué? Porque la manera en la que vamos a trabajar será una vez que hemos terminado de sacar todo de la cabeza, es decir, de recopilar, nos vendremos a procesar las acciones y la forma en la que estoy pasando con el tabulador dentro de las acciones y la forma, como os decía, en la que vamos a trabajar las acciones será mediante el tabulador, iremos completando los campos. Por ejemplo, acción 4 corresponderá al proyecto 3, contexto los vamos a ver, será en la oficina y la fecha de inicio será dentro de 2 semanas, el 16 de marzo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué os parece si hacemos una pausita en estos momentos y continuamos con otro vídeo en otra ocasión? Espero que os esté gustando y nos vemos enseguida. Hasta pronto.